Del libro Su carisma, el sacrificio, María Bordoni. Capítulo segundo, segunda parte, su adolescencia. Para la primera comunión, María se preparaba con mucha seriedad. No daba ningún trabajo en mantenerla recogida. Sabía muy bien a cuál día se acercaba. Leía a menudo libro de santos, entre los que prefería la vida de la beata Imelda, libro que llevaba consigo frecuentemente y releía. El día de la primera comunión entró a la iglesia recogida y feliz con el vestido blanco que yo misma le había bordado, radiante, con su carita tan blanca como el vestido, los ojazos negros casi cerrados. Su recogimiento fue realmente ejemplar, y los que la seguían con la mirada se sintieron impresionados. Yo también. Algún tiempo después, María se enfermó improvisadamente y de una grave enfermedad. En un primer momento se habló de apendicitis. Así declaraban los médicos. Pero luego la fiebre altísima y una hinchazón notoria en el abdomen nos alarmó. Esa hinchazón le impedía cualquier movimiento y los tratamientos prescritos no habían hecho nada. La fiebre persistía violenta. María, desnutrida, debilitada por la temperatura, en pocos días se reducía en un estado lastimoso. El doctor nos aconsejaba de llevarla a Roma para una última tentativa, una operación que en las condiciones de la pequeña enferma podía ser fatal, y él no escondía la gravedad del caso. Se había llegado así a la primera semana de octubre de 1926. María ya no reaccionaba al mal, y eran muchas horas que ya no se alimentaba. Rechazaba también los pequeños sorbos de líquido y pasaba largas horas en un sopor impresionante. Sana inesperadamente. Si María estaba en un estado lastimoso, papá Bordoni y yo estábamos abatidos y aterrorizados por el temor de perderla. Nuestros nervios estaban agotados por la vigilia. No nos quedaba más que intentar una intervención que nos asustaba terriblemente. Decidimos partir a Roma. La mañana siguiente, fiesta de la Virgen del Rosario. Se había preparado para ella una camilla. Durante el día este pensamiento me atormentaba y tuve, lo confieso, una crisis de desesperación de la que todavía hoy siento vergüenza. Por la tarde tocó a la puerta de mi casa un hombre que pedía una ofrenda para la Virgen del Rosario y me dejó una estampita. Miré la estampita y me acordé de que era la vigilia de la fiesta, primer domingo de octubre. Una gran esperanza me dio nuevamente las fuerzas que parecían agotadas. También encargué a algunas personas que rezaran por María durante la súplica del día siguiente y prendieran velas a la Virgen Santísima. Durante la noche, mientras velaba junto a la niña, papá Bordoni descansaba sobre el sofá en la misma habitación de María. Yo estaba sentada junto a su camita,
mirando con impotencia esa carita pálida, afilada. Pero la esperanza en la Santísima Virgen se sentía más. Me apegué a ella, única ancla de salvación. Empecé el rezo del Santo Rosario, todos los 15 misterios. Recé con mucha fe, como seguramente nunca había rezado, pidiendo a María Santísima la gracia de la sanación de mi queridísima hija. Mientras rezaba, miraba con pena la carita palidísima de María, y así, mientras la observaba, de repente vi a María abrir los ojos y clavar su mirada bellísima y estática en ese momento hacia un punto fijo, al fondo de su pequeña habitación. Al mismo tiempo me sentí irresistiblemente atraída también yo hacia ese lugar y vi entonces una luz clarísima y en medio de esa María Santísima con el niño. No sé por cuánto tiempo me quedé en esa posición. Luego, poco a poco, mi mirada volvió a fijarse en María, la que contemporáneamente cerraba sus ojos, regresando al sopor. Desde aquel momento una gran paz, una paz nunca experimentada, me llenaba el alma. Tenía la certeza de la gracia, porque la sentía fuertemente y nadie habría podido convencerme de lo contrario. Este hecho quedó guardado celosamente en mi alma por muchos años. No sé qué habrá pensado María de lo sucedido en la penumbra de su cuartito, pero el hecho es que ninguna de nosotras rompía este silencio. Después, obligada a someterla a una operación quirúrgica de cierta importancia, creía mi deber revelar a quién se debía este hecho. Así María tenía en mí un testimonio de cuanto María Santísima obraba en ella. Papá Bordoni no sabía nada, pues cansado por su trabajo había dormido esa noche. Pero el encontrarme tranquila a la mañana siguiente le pareció muy extraño, ya que mi desesperación de la noche anterior había desaparecido. No solamente, sino que le dije algo para tranquilizarlo y le aseguré que María habría sanado ese día. El pobrecito no entendía, pero para tranquilizarlo, le hice ver el termómetro, la temperatura, que no había dado señal de bajar, había disminuido unas pocas líneas. A mediodía las campanas tocaban para la súplica de la Virgen y María en ese momento abrió los ojos y escuchaba. Nos miramos asombrados y tratamos luego de largas horas de sopor de hacerle tomar algunos sorbos de líquido sustancioso. De inmediato se sintió mejor. Se levantó un poco sobre las almohadas. Pareció revivir de golpe. La temperatura bajaba lentamente pero segura. Y en efecto desapareció en la noche. Al mismo tiempo desaparecía la hinchazón y la dureza del abdomen. El doctor que la había tratado no sabía qué decir. Traté de hacerle comprender que la curación de María, curación tan súbita, había que considerarla necesariamente milagrosa.
Me acuerdo de un detalle gracioso. La noche de la vigilia de la Virgen del Rosario, puntos suspensivos, las personas que conocían a María y rezaban por ella confiaron en su curación. La alegría regresó bien pronto a la familia, aunque otras dificultades nos esperaban para poner a prueba nuestra fe. Envié a Pompey la declaración de la gracia recibida ese año. ¿Cómo vive en la casa? Mientras tanto, María crecía y nuevos problemas se presentaban al acabar el colegio. Papá Bordoni, para el bienestar de la familia, intentó abrir un taller por cuenta propia, pues era un mecánico muy experto. Con la liquidación recibida de los ferrocarriles inicia el trabajo, pero tuvo que rezar luego de algunos meses. Fue un verdadero desastre. Decidió regresar a Roma, refugiándonos en la casa de mi familia. Teníamos la esperanza que papá Bordoni encontrara trabajo más fácilmente en la ciudad. Desdichadamente, nuestra condición económica se hacía cada vez más difícil. Encontrar un trabajo era un problema y el pobre papá realizaba cualquier trabajo con tal de ganar el pan para la familia. Mientras tanto, María, la mayor de los hijos, y diría también la más madura para su edad, comprendía y sentía vivamente nuestra pena, además de las grandes necesidades de la familia. Mi salud me impedía realizar todo el trabajo que urgía, obligada a menudo a permanecer en cama por muchos días. María, sin que nadie se lo impusiera, se daba cuenta de la necesidad de trabajar y fue para sus hermanos una verdadera mamá. ¿Cuántas veces la encontré delante del lavadero lavando la ropa de todos, siendo ella tan delicada de salud? Cuando había que soportar grandes privaciones, papá Bordoni y yo tratábamos en lo posible de solucionar el problema, pero María se ponía del lado de los mayores para favorecer a los pequeños. Una noche, recuerdo, los pequeños habían comido algo y dormían tranquilos. Quedaba sobre la mesa un pedacito de pan, insuficiente para una persona. Fui a tocar la puerta de su cuartito y le ofrecí ese poco con la esperanza que lo comiera. Pero ella sonrió y en la puerta quiso compartir conmigo ese rico alimento. Serena y tranquila como siempre, los sufrimientos no la asustaban. Como repito, María era casi una niña y ya se mostraba como una verdadera mamá, juiciosa para sus hermanitos menores. Sin que nadie la estimulara, se prodigiaba silenciosa, pero generosamente, donde se requería una ayuda. La falta de trabajo del padre ocasionaba privaciones a la numerosa familia, y ni pensar en recibir una mínima ayuda de terceras personas. Teníamos que hacer alcanzar porque éramos bastantes. Sucedía a menudo que cuando estaba obligada a guardar cama inmóvil debido a una enfermedad que padecía desde hace muchos años, todo el peso de la casa que recaía sobre las delicadas espaldas de María. La casa, los hermanitos que cuidar, y cuando se veía obligada a salir llevaba consigo los hermanitos menores. Uno de estos, se puede decir, era su Benjamín. Estaba siempre cerca de ella y podía vérsele a menudo por la mañana cuando María iba a misa, chiquitito, brincar tras ella. Habría ido con ella a cualquier parte sin ningún temor.
Se podía estar tranquilos, aunque era tan joven, era verdaderamente sensata, juiciosa, tranquila. Puedo decir con sinceridad que María atraía las miradas de todos, aunque se vistiera modestamente, y que toda su actitud demostraba una seriedad mucho mayor para su edad. Su rostro era bello, y déjenme decirlo, angelical. Sus ojos grandes tenían una mirada diferente de la nuestra, o mejor dicho, de mi mirada o de la de sus hermanos. Su belleza no pasaba desapercibida, aunque tratara en toda forma de no ponerse en evidencia, pero diría que aún más la hacía resaltar. Y cuando, por la necesidad de la familia, logró encontrar un trabajo como dependiente en una tienda del vecindario, tuve que sufrir terriblemente por causa de su belleza. Pero esta criatura que odiaba el mal, su virtud era ya tan firme, que el pecado nunca llegó a rozarla. Más bien puedo decir que dejaba detrás suyo un ejemplo que nunca más se ha borrado del alma de otras jovencitas que trabajaban con ella y que aún ahora no han olvidado su seriedad y cumplimiento de sus deberes. También entonces, durante el tiempo en que trabajaba, pensaba solo en los demás. Ponía su sueldo, aunque modesto, en nuestras manos para las necesidades de la familia. No guardaba nada para ella. Para vestirse se las arreglaba, volteando los vestidos gastados por el uso. Y así fue como yo, su madre, poco a poco terminé apoyándome en ella, casi sin darme cuenta y segura que seguiría siempre así. Su llamado, pero el despertar llegó y de improviso comprendí entonces cuánta importancia tenía esta criatura en mi vida. Y la separación fue terrible. La prueba fue tremenda y recuerdo por eso los mínimos detalles que la precedieron. Estábamos un día, María y yo, sentadas, cerca de un montón de ropa para arreglar. De improviso ella, que era más bien callada, me dijo, mamá, cuando tengas un poco de tiempo libre, quisiera hablarte. Le contesté que sí, tranquila, aparentemente. Le digo así, porque tuve que hacer esfuerzos inauditos para no dar a entender que tenía miedo. Sí, lo confieso, tenía miedo de no sé qué, pero temblaba y el corazón me latía muy fuerte. Sentía sobre mi cabeza algo que me habría hecho sufrir mucho. Me demoré en hablar. El valor me faltaba, pero la espera era también tormentosa y me decidí a pedirle que hablara. En un primer momento me parecía que la cosa carecía de importancia. Me pedía dormir sola. En ese entonces, como éramos muchos en la familia, María dormía con la hermanita menor. Entonces traté de arreglar las cosas de forma que María tuviera un cuartito solo para ella. Pero lamentablemente, continuando la conversación, advertí que era otra cosa lo que quería. Y así poco a poco comprendí la verdad. María quería o debía salir de casa para ir a vivir con una amiga a los alrededores de la Plaza Victoria. Algunos años más tarde me enteré de que ella todavía no podía hablar y en efecto no lo hizo. Me dijo de ir donde el padre, Monseñor Dottarelli, y decirle que consentía que fuera a la casa de su amiga.
Tal vez esperaba que el padre dejaba vislumbrar alguna cosa que justificara su salida de la casa y me ayudara de algún modo a superar la prueba. Pero después de la visita, al que di mi consentimiento para que María se mudara a la casa, se mudara a la otra casa, me quedé aún más confundida. Esta misteriosa salida de María de nuestra casa, sin una razón aparente, me angustió sobremanera, lo confieso. Acepté esta prueba de las manos de Dios sin la menor explicación, pero aunque me esforzaba en aparentar tranquilidad, mi rostro debía traslucir la lucha interna, hasta que un día, antes de que María se fuera, ella me dijo: «Mamá, me gustaría verte más aliviada». Contesté que no podía y que me atormentaba el solo pensamiento que ella saliera de la casa. Ya no la habría tenido cerca, casi la habría perdido. Entonces me contestó: ¿y si me hubiera hecho monja? Le dije: sufriría mucho menos esa separación, pues habría una razón, pero así solo. Sé una cosa, tú sales para ir a vivir con una amiga. Y la conversación terminaba así. He aquí los hechos de lo que aconteció después. María, no sabrás nunca cómo tuve que ingeniarme para que papá se tragara la píldora sin darse casi cuenta. ¿Qué podía decirle si yo misma no lo sabía? Sin embargo, poco a poco, cada día, lo acostumbré a esta idea. En la familia los tiempos eran difíciles y María, tan delicada de salud, encontraba donde la amiga muchas cosas que faltaban en casa. Había que dejarla hacer, siquiera por un poco de tiempo. Este y otros argumentos de este tipo lo calmaban, y los días se sucedían uno tras otro. La lucha permanecía en silencio entre Dios y yo. La noche era un alivio para mí, pues no tenía que esforzarme en mostrarme serena, y mi dolor podía tener su desahogo. Acostumbrado demasiado a la presencia de María, me era difícil separarme, pero lo que más me hacía sufrir era la falta de un motivo. De todas maneras, mi aspecto aparentemente tranquilo no era suficiente para el que se enteraba de la ausencia de María, pero costara lo que costara, traté de protegerlo. Poco a poco callé a todos, nadie se arriesgaba más a hacer preguntas sobre el particular, y yo me quedé tranquila. Ya no me quedaba otra cosa que seguir defendiendo a María, pero contra mí misma, y lo hice sin darme tregua, lo aseguro, aunque el tiempo de lucha fue largo y en secreto. Vamos a parar ahí, porque está muy largo. Sí.